Amén. Buenos días, mis hermanos, y que el Señor nos bendiga. Bueno, hoy domingo hemos comenzado el estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a estar algunos domingos, son 3 capítulos, y esta carta es continuación de la primera, ¿ya? La continuación. Y es importante entender la razón de esta carta. ¿Por qué fue escrita, primeramente? Y lo que ocurre, hermano, es que en la primera carta, la que vimos anteriormente, el Espíritu Santo enseña a la iglesia, no a la iglesia de Tesalonicenses, sino a la iglesia, por lo tanto estamos incluidos nosotros, acerca de lo que se denomina la escatología, que son los acontecimientos de los últimos días. ¿Qué ocurrirá durante los últimos días? Y esto lo encontramos en la primera carta, y particularmente, se refiere a varias cosas, pero particularmente en forma importante hace referencia al arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Quiero repetir eso, hermano. Nos habla del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Pero ¿qué ocurre, hermano? El Espíritu Santo instruyó a la iglesia acerca del orden de los eventos, diciéndoles que primeramente la iglesia sería arrebatada, luego vendrían 7 años denominados la gran tribulación, durante los cuales la iglesia no estaría presente, por cuanto Dios le abriría una puerta para que escapara de la ira venidera, que es la gran tribulación. Y una vez que la iglesia fue instruida al respecto, vinieron falsos hermanos a enseñar otra enseñanza. Ahora, ¿qué utilizaron para enseñar? Cartas y escritos. Escribieron escritos fraudulentos y le pretendieron dar a esos escritos un carácter de inspiración divina, como que eran de inspiración divina, y les decían que la iglesia pasaría por la gran tribulación. Ahora, la afirmación de lo que yo digo, usted la encuentra aquí mismo en Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, escuche bien, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera nuestra. O sea, falsos predicadores enviaron cartas o escribieron textos, libros, enseñando que la iglesia pasaría por la gran tribulación y atribuyéndoselas al Espíritu Santo. Y por eso el Señor dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Porque hay muchos que andan enseñando que la iglesia pasará la gran tribulación. Otros dicen que la iglesia se irá en la mitad de la gran tribulación. Otros, dentro del mismo contexto, niegan que habrá un reino de 1000 años sobre la faz de la tierra. El reino comienza al fin de la gran tribulación. Sin embargo, estos fraudulentos
perturbaron a la iglesia de esa manera. Ahora, ocurre que la iglesia de Tesalónica en ese tiempo se encontraba bajo una férrea persecución y estaban atribulados. Entonces estos falsos enseñadores le dijeron, ven, estamos pasando por la gran tribulación. Estamos pasando por la gran tribulación. Y enseñaban esas cosas a pesar de que en la primera carta a los hermanos les habían enseñado que Dios nos libraría de la ira venidera, que Dios nos arrebataría antes de la gran tribulación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación. Salvación. Y debemos comprender, hermano, que estos obreros fraudulentos persisten en nuestros días, hermano. Ahora mismo, ahora mismo. Y de la misma manera que hicieron con los hermanos de Tesalónica, pretenden mover a los verdaderos creyentes de las enseñanzas bíblicas. Es más, hermanos, se dicen reformados. Ellos dicen ser reformados. Por lo tanto, si alguna vez se acerca alguien a conversar con usted y le dice, nosotros somos reformados, hermano, no hable con él. ¿Me entendió, verdad? Ahora ellos dicen, no es verdad, no existe el arrebatamiento. Y usted le va a decir, pero aquí en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses dice, entonces seremos arrebatados. No, no, quiere decir esto otro. Y sacan sus libritos. Parecen testigos de Jehová, hermano. No, lo que quiere decir es esto, no debe decir esto. Le van a decir que el milenio no existe. Hermano, vaya usted mismo. Y ojalá lo hagan todos ustedes y lean el capítulo 20 de Apocalipsis. Es cortito, el capítulo 20 de Apocalipsis, y ahí te habla que habrá un reino sobre la tierra por 1000 años y Cristo será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y durante esos 1000 años atará a Satanás para que no engañe a las naciones. Pero van a aparecer estos señores y le van a decir, no, 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 es que Apocalipsis es un libro muy oscuro, es muy difícil, son los símbolos. Y va a faltar poco para que le ofrezcan el atalaya para que interprete la Biblia, hermano. Sí, pero mire, este libro lo escribió fulano de tal, uno de los reformadores. Y este otro lo escribió este otro personaje, un connotado hombre de Dios. Mas el Espíritu Santo en esta hora dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Son libros de hombres, no son palabras de Dios. La Biblia se interpreta con la Biblia. ¿Por qué le estoy hablando ahora? Esto, hermano, porque este es el propósito de esta carta, afirmar nuestra fe en la verdad. Estos lobos rapaces, hermano, que niegan la palabra del Señor, hoy día son como una manada de lobos, se están introduciendo en todas las instituciones. Nuestra iglesia no es ajena a esto, hermano. Hay muchos que están cambiando su modo de pensar. Hay muchos que ya dejaron de creer en el arrebatamiento. Ahora uno les pregunta, ¿y por qué no creen en el arrebatamiento? Es que, mire, me compré este libro. Y no es la Biblia, hermano. Me compré este libro y aquí dice que no es verdad. Y lo explica clarito. No dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera del Espíritu Santo. Lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. Ahora, estos niegan, primero, niegan el arrebatamiento de la iglesia o lo colocan al final de la gran tribulación o al medio, no antes. Aseveran que la iglesia pasará por la gran tribulación. Niegan el reino milenial. Estoy hablando de
personas que dicen ser hermanos nuestros. Declara, mire, Dios hizo dos pactos con el pueblo de Israel, uno con Abraham y el otro con David. Y esos pactos se cumplirán con Israel, hermano. Sin embargo, ellos dicen y alegan que como Israel despreció a Jesús, perdieron. Y Dios no va a cumplir las promesas que les hizo. Eso es una calumnia contra Dios, hermano, porque Dios cumple sus promesas. Te vas a salvar, hermano, por malo que seas, porque Dios lo prometió. Por lo tanto, Dios cumplirá el pacto con Abraham y el pacto con Israel. Lo cumplirá su promesa. No las ha cumplido para la iglesia, sino que las cumplirá con el pueblo de Dios que es Israel. Y nosotros tenemos nuestra participación como gentiles. Ahora, hermano, cuando se comienza a conversar de esto del arrebatamiento, del reino milenial, de la gran tribulación, ellos por último dicen, mire, estas doctrinas no son importantes. Lo único importante es que creamos que el Señor murió por nosotros, nos lavó con su sangre y vamos a ser salvos. Así que estas doctrinas las vamos a colocar acá aparte y las vamos a poner como doctrinas secundarias. En otras palabras, disculpe la expresión, pero no sirven para nada. No salvan. Así que da lo mismo lo que crean. No son importantes. Eso es lo que declaran ellos, hermanos. Sin embargo, quiero decirle algo, hermano. Quiero decirle algo de estas doctrinas. Mire, el Espíritu Santo entregó doctrinas a la iglesia por medio de las cartas del apóstol Pablo, y me refiero de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia. Estoy dejando un poquito de ladito las cartas personales, las que le escribió a Timoteo, a Tito, a Filemón. No, estoy tomando las que envió a la iglesia. Y con respecto a las cartas que le escribió a la iglesia, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, todas esas cartas comienzan así. Pablo, o sea, aquí está diciendo que él la escribió y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea, lo que está diciendo que esas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. Apóstol significa a quien Dios envió. Es como que Dios le dice, Pablo, ven, dile esto a la iglesia. Y el apóstol Pablo vino y lo dijo, hermano, a la iglesia. Y por eso él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, esta es la autoridad de mis palabras. Pero si vemos estas únicas cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, y si quiere vaya al capítulo 1, verso 1, y dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia. Las dos, hermanos, la primera y la segunda. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando dice Pablo, Silvano y Timoteo, está diciendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a la iglesia. Ya no es el apóstol de Jesucristo, ahora es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a la iglesia. Porque es tan relevante y tan importante estas doctrinas que Dios mismo, por esta carta, vino a instruir a la iglesia. A la iglesia. Cuando usted ve ese término trinitario, Pablo, Silvano y Timoteo, porque cuando usted lee las cartas va a ver que Pablo actúa como el Padre, Silvano actúa como el Hijo en algún momento y Timoteo actúa como el Espíritu Santo, hermano. Y es cosa que usted lo lea y va a ver que la Trinidad está hablando por medio de esta carta.
de esta carta. Por lo tanto, eso lo debe llevar a usted a reflexionar lo importante de estas doctrinas expuestas en estas dos cartas, sin desestimar en lo absoluto las demás cartas, considerarlas del mayor valor, idéntico a esta, pero esta como subrayada, como en signo de exclamación, hermano. Como signo entre signos de exclamación. Y el verso 2 nos dice, haciendo de vocero el Espíritu Santo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y le está escribiendo a los verdaderos creyentes. El Espíritu Santo nos expresa, hermano, el don del Padre y del Hijo para la iglesia. Gracia y paz. La tremenda bendición. La tremenda bendición. Estamos en paz con Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hermano, y dice, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Qué fe, hermano? Ese que le está hablando a la iglesia. ¿Qué fe? La fe en lo que te enseñó. El arrebatamiento, hermano. Y le pregunto en esta tarde, ¿va creciendo en usted esta fe? ¿Habías oído del arrebatamiento? ¿Crees el arrebatamiento? ¿Lo crees cada día más, hermano? Además, tu conocimiento al respecto te ha llevado a entender que serás arrebatado antes de la gran tribulación y que no pasaremos la gran tribulación, sino que seremos librados de la ira venidera. Analíciase a sí mismo. Porque nos falta para ahí que dice, bueno, yo no estoy de acuerdo en todo. Aquí la palabra del Señor le habla a los suyos y les dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, por los que creen en el arrebatamiento antes de la gran tribulación de la iglesia y que esta fe va creciendo. Y cuando va creciendo esto, hermano, entonces empiezas a amar a los tuyos, a tus hermanos, a tu iglesia. A causa de esta esperanza bienaventurada, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. A eso se refiere la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice, como es digno. O sea, démosle gracias a Dios porque es digno que se le dé gracia. Porque a pesar del tremendo ataque que sufre nuestra fe, la persecución que sufre nuestra fe. ¿Cuál fe, hermano? La fe en que seremos arrebatados antes de la gran tribulación, aunque son muchos los que se levantan contra ella. Es un milagro que usted y yo sigamos creyendo. ¿Y por qué seguimos creyendo? Porque esto es la manifestación del poder de Dios, hermano. No es fruto suyo, es la obra del Espíritu Santo en el corazón. Porque cuando uno va creciendo en esta fe, hoy día vivía de una manera, pero desde hoy en adelante vivo de otra manera, porque tengo otra esperanza, porque estoy esperando otro mañana diferente, basado en la venida del Señor. Y el hecho de que existan hermanos aún en este tiempo que crean que serán arrebatados antes de la gran tribulación es un mérito glorioso del poder del Espíritu Santo. Algunos se burlan. Ah, tú eres de los que creen el rapto secreto. Muéstramelo, ¿dónde está en la Biblia? Y ellos le pasan un libro de Calvino, uno de Lutero, uno de un montón. Mira, estos dicen que no. Y el que uno siga creyendo en esto, hermano. Y esa es la persecución de nuestra fe. ¿Y qué de su advenimiento?
Si todas las cosas permanecen igual desde nuestros padres y nada ha cambiado, no existe tal cosa. Otros dicen, no, mire, el COVID, el volcán de las Islas Canarias, este otro temblorcito que hubo por allá, estamos viviendo en la gran tribulación. Eso es falso, hermano. Eso es totalmente falso. La erupción del volcán que está en las Islas Canarias, hermano, es un fuego de artificio comparado con el terremoto que viene. En el terremoto que viene van a morir millones de personas. Pero usted y yo estaremos en las bodas del Cordero. Porque seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Y te lo voy a repetir todos los días. Seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Y el que lo creamos, hermano, es un mérito del poder del Espíritu Santo. Cada vez más y más los irán negando. Las cosas se van a poner tan malas, hermano. Vamos a vivir días tan desagradables de aquí en adelante que van a decir, ven, estamos en la gran tribulación. No, hermano. No, hermano. Y le vuelvo a decir, es un milagro de Dios el que creamos. Es la esperanza bienaventurada. Y la palabra dice, tanto dice que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermano, le voy a decir algo. Cuando usted con todo su corazón cree en la venida del Señor por su iglesia, antes de la gran tribulación, cuando usted cree eso con toda su alma, hermano, Dios es glorificado. Hermano, Dios es glorificado, aunque todos se burlen. Dios es glorificado. Aunque nos encontremos, hermano, en medio de estas duras persecuciones contra esta fe, van a aparecer libros, van a aparecer seminarios, van a aparecer, y ya hay un montón de enseñadores por internet. Hermano, le voy a contar algo, pero que no salga del país. Hay una gran cantidad de gente joven de la Iglesia Unida que ya niegan el arrebatamiento. Familias enteras, pastores, ya están negando esto. ¿Por qué? Porque encontraron excelentes argumentos en la Biblia, no, hermano, en cartas o escritos que le atribuyen al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros debemos soportar con paciencia y fe. Yo he tenido que contender, hermano, yo he tenido algunas discusiones con estas personas que lo niegan y la verdad es que uno casi pierde el control, hermano, de verlos tan obcecados, negando la Biblia, hermano, y aceptando escritos espurios de hombre, frutos de una mente llena de vanidad. Ahora, a causa de esta fe, hermano, y quiero explicarle, es como que Dios nos envía de embajadores con una buena noticia, hermano. Nos envía como embajadores de una buena noticia. ¿Cuál? Dios te librará de la ira venidera. Todos concuerdan en que viene un día horrendo, cual nunca lo hubo antes ni lo habrá después de aquellos días en que van a morir millones y millones y millones de personas. Habrán plagas, terremotos, pestilencias. Será lo más horrendo que alguna vez haya existido. Y nosotros vamos por el mundo propagando. He aquí que Dios ha puesto delante de nosotros una puerta abierta para escapar de la ira venidera. Y esta puerta es Cristo el Señor, que descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. El rapto de la iglesia. Sin embargo,
Vienen los impíos, hermano, y se levantan contra nosotros. Y se levantan violentos. Hermano, usted les lleva buena noticia. Acuérdense que la palabra del Señor en algún momento, cuando envió el mensaje de salvación, le dice al pueblo: ¿a cuál de los profetas no matasteis? Porque aquí os envía profetas, a sabios y escribas. A unos matasteis y crucificasteis, a otros azotasteis en vuestras sinagogas. Les mandé a mi hijo y lo crucificasteis. Entonces ahora, cuando el juicio de Dios venga sobre aquellos impíos, será justo. Será justo que así sea. Y ahora, cuando nosotros anunciamos esta verdad y padecemos por ella, esto es demostración del justo juicio de Dios, del juicio que vendrá sobre ellos. Y también dice: para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Si sufrimos por esta causa del Evangelio, hermano, un día el Señor repartirá reinos. Repartirá reinos y le tocará su parte. Pero no a todos, hermano. No a todos. Mire, dice en Hechos capítulo 4, 22, el apóstol Pablo dice: confirmando los ánimos de los discípulos. Lo pasaban re mal, hermano. Anunciaban la bondad, la misericordia de Dios. Sin embargo, lo pasaban muy mal. Sin embargo, el apóstol Pablo viene y confirma los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Nadie los mueva de vuestro modo de pensar. Y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No está diciendo que vamos a ser salvos por las tribulaciones, sino que cuando el Señor venga, te dé una porción por tus tribulaciones. Porque también dice en 2 Timoteo capítulo 2, 12, si sufrimos, y se refiere a sufrir por el Evangelio, también reinaremos con Él. Hay una recompensa, hermano. Hay una recompensa. Alguien dice de repente: bueno, nosotros, gracias a Dios, no hemos sufrido la persecución. Es que usted no ve, pues, hermano. Nuestra fe es perseguida todos los días, hermano. Intenta ser destruida. Pero hay una cosa hermosa que dice la palabra del Señor: vuestra fe va creciendo. Va creciendo. Y yo digo, en una iglesia, el 100% cree en el arrebatamiento. Hoy pasa un tiempo, el 20% ya no cree. Pasa más tiempo, el 50% ya no cree. Pasa más tiempo y hay un 5% nomás que cree. Y la Biblia dice: vuestra fe va creciendo. ¿Cómo es esto, Señor? Sí, hermano, en los verdaderos creyentes. En los verdaderos creyentes va creciendo. Y cuando venga la persecución, esa fe es la que te va a sustentar. Es la que te va a sustentar. Porque es una fe legítima, inamovible, inquebrantable. Por lo tanto, hermano, esta carta que vamos a ver es Dios mismo defendiendo este orden escatológico. Seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Ascenderemos al cielo, iremos al tribunal de Cristo. Y del tribunal de Cristo pasaremos a participar de las bodas del Cordero. Allá arriba y aquí en la tierra, mientras tanto, habrá una gran tribulación, separada en 2 periodos de 3 años y medio cada uno, y habrá dolor en la tierra, cual nunca lo hubo después de aquellos días. Al término de los 7 años, descenderá el Señor del cielo con nosotros. Toda su iglesia vendrá con él. Ninguno se va a quedar. Vendremos con él. Establecerá su reino sobre esta tierra. Atará a Satanás por 1000 años con una cadena. Y Cristo gobernará este mundo
por 1000 años. Israel será cabeza de todas las naciones y Dios cumplirá el pacto hecho a David. De tus lomos saldrá uno que se sentará en tu trono y su trono será sempiterno. Reinará 1000 años en esta tierra y luego nos iremos al cielo y su reino nunca terminará. No os dejéis mover fácilmente de este modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Y quienes dicen nuestra es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, tenga cuidado con la literatura, que no sea esta, la Santa Biblia. La Biblia se interpreta con la Biblia y no con el texto que escribió el famoso fulano de tal. Dios te bendiga y te guarde, y Dios afirme esta fe en todos nuestros corazones. Yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. No estoy esperando al anticristo. No estoy esperando que la furia de la ira de Dios caiga sobre mí, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación, al cual sea toda la honra y toda la gloria, ahora y para siempre.